problema. Entonces, pues bueno, vamos a empezar con la clase de traumatismo craneoencefálico. Y pues bueno, primero para meternos a lo que es este tema, vamos a ver primero unos pequeños conceptos que conlleva el traumatismo craneoencefálico. Lo primero es que es la principal causa de déficit neurológico en jóvenes. Y de esto les va a sonar muy importante, ya que todos los jóvenes que andan en motocicletas, bueno, ahí yo me incluyo también porque un tiempo también usé motocicleta. Tienen un alto riesgo de algún día sufrir un traumatismo craneoencefálico como estos. ¿Y esto por qué? Porque literalmente el simple hecho de andar en motocicleta aumenta muchísimo el riesgo de tener una caída que conlleve un traumatismo craneoencefálico. Por eso es tan importante y por eso todo mundo aboca por lo que es el uso del casco, ¿no? Y pues bueno, lo principal en lo que es el tratamiento y lo que quiero que se les quede es esto, es evitar la lesión secundaria. ¿Pero qué significa la lesión secundaria? Pues bueno, ahí les va. En el TCE existe o se subdividen en dos partes la lesión. Existe la lesión primaria, que la lesión primaria, chicos, esto apúntenlo en rojo, es el propio trauma, ¿sale? La lesión primaria es el trauma. ¿A qué me refiero con trauma? Al puñetazo, al golpe, ¿sale? ¿Por qué? Porque hay muchísimos tipos de trauma craneoencefálico, desde el caído en moto que les hablaba hace rato, desde la persona que lo impactaron con una pelota de béisbol en la cara, desde la persona que se le cayó un ladrillo en la construcción en el cráneo, ¿sale? Cualquier tipo de impacto que resuene en el cráneo va a afectar las estructuras encefálicas, ¿sale? Ustedes saben que el cráneo es la bóveda que literalmente alberga al órgano más importante de nuestro cuerpo, que es el encéfalo. Y básicamente, si este llega a sufrir un daño, que este órgano es súper sensible, ¿qué va a pasar? Pues que vamos a tener un daño neurológico que muchas de las veces llega a ser irreversible, ¿sale? Entonces, acuérdense, la lesión primaria es el trauma. Ahora, la lesión secundaria, ¿qué es? La lesión secundaria son todos los mecanismos fisiopatológicos y bioquímicos que suceden para lo que es ¿cómo decírselos? O sea, para que se siga dando esa consecuencia de daño constante por esos cambios bioquímicos. Entonces, acuérdense, lesión primaria es el trauma como tal, es el impacto, cualquier tipo de traumatismo craneoencefálico, ¿sale? Todos los que ya dijimos. Y ahora, la lesión secundaria son todos los cambios bioquímicos y fisiopatológicos dentro de la célula, en este caso la neurona, que sufren tras haber recibido ese trauma. Entonces, ¿qué es lo que queremos evitar? Que haya una lesión secundaria grandísima, ¿sale? O sea, lo que queremos evitar es que esa lesión secundaria sea lo menos, digamos, grande posible, ¿sale? Entonces, pues bueno. Váyanse fijando mucho en las imágenes, sobre todo porque muchas de las imágenes que les voy a mostrar son imágenes de pacientes que literalmente pues ha pasado esto. De hecho, caso real, el día de ayer, antier, perdón, tuvimos un paciente que murió de 25 años porque murió de una caída de una moto. Un paciente sano, un traumatismo craneoencefálico, básicamente todo el edema cerebral lo mató. Y pues bueno, les digo, es bien común que pase esto. Y pues bueno, fíjense algo bien curioso, es más frecuente en hombres que en mujeres. ¿Esto por qué? Porque pues los hombres estamos un poquito más mensos y como que nos gusta más la adrenalina, ¿no? Es bien importante, 70% adosado a lo que son accidentes automovilísticos. Entonces recuérdenlo, siempre hombres van a ser los que tienen mayor índice, principalmente los jóvenes. Fíjense que la edad pico es los 15, 30 años y siempre accidentes automovilísticos. Ahora, ¿es la única causa esta? Pues la verdad es que no, hay muchísimas causas. ¿Cuál es otra causa muy importante? Por ejemplo, ¿no se han fijado que cuando tienen a los bebés y los estrujan, o sea, que llega el papá o la mamá y llega y le hace así como que lo revuelve, ¿sale? ¿Qué es lo que pasa? El cerebro del bebé todavía está muy poco desarrollado y está muy pequeño y tiene abundante líquido, pero las paredes óseas del cráneo ya están firmes. Entonces, cuando los papás estrujan a los bebés, ¿qué es lo que sucede con ese encéfalo? Que empieza a dar golpes en las paredes y eso también se considera un tipo de traumatismo craneoencefálico. ¿Sale? Incluso a los maestros, no sé si se acuerdan que antes los maestros de clase pues les daban como zapes a los niños o cosas así. A veces eran tan repetidos esos zapes que pues literalmente dejaban hasta secuelas neurológicas. ¿Sale? Por ejemplo, los jugadores de fútbol americano, no sé si algún día se han fijado, esa patología donde reciben golpes constantes se le conoce como encefalopatía traumática crónica. ¿Sale? Así miren. Encefalopatía traumática crónica. Y esa patología es bien importante, chicos, porque hagan de cuenta que
conforme va pasando el tiempo y recibe todos esos golpes, esos impactos, puede causar modificaciones neurológicas, que les digo, pueden llegar a ser irreversibles. ¿Cuál es el problema de eso? Que muchas de las veces estas personas que tienen estos traumatismos constantes terminan con trastornos psiquiátricos, ¿sale? Entonces acuérdense, siempre va a haber una secuela neurológica de por medio, ¿sale? Entonces, ahora para entender el traumatismo craneoencefálico, tenemos que hablar un poco de la anatomía y la fisiología de lo que es el sistema nervioso central. Como ustedes saben, el sistema nervioso es un sistema que tiene múltiples divisiones en cuanto a su estructura y en cuanto a su funcionalidad. Por ejemplo, el sistema nervioso, como tal, anatómicamente, se divide en el sistema nervioso central y en el sistema nervioso periférico. A su vez, el sistema nervioso central se conforma de la masa encefálica, que la masa encefálica pues es el cerebro propiamente dicho, más lo que sería el tronco encefálico, que acuérdense que el tronco encefálico es el bulbo, es el puente de Barolio, ¿sale? Acuérdense, tres estructuras se encuentran en lo que es el tronco encefálico, ¿sale? Niñas, ¿sí me escuchan ahí? Sí, sí se Sí, escucha. se escucha. Ah, va, va, va. ¿Sí entendieron eso de el tronco encefálico también? Encéfalo, tronco encefálico, Ajá. más, Sí. más lo que sería la médula espinal. Esas tres estructuras conforman lo que sería lo que es el sistema nervioso central, ¿sale? Ahora, el sistema nervioso periférico, ¿sale? Lo conforman los pares craneales más los nervios raquídeos, ¿sale? Acuérdense que los pares craneales, ¿se acuerdan cuántos son? ¿Cuántos pares craneales tenemos? 12. Exactamente, tenemos 12 pares craneales. ¿Y cuántos nervios raquídeos tenemos? Los nervios raquídeos son aquellos que salen por la parte de la médula espinal, hacia afuera, ¿sale? Tenemos 12 pares craneales y tenemos 31 nervios raquídeos, ¿sale? Todos esos nervios que salen hacia afuera, ¿sale? O que entran, que pues, forman parte de los pares craneales y de los nervios raquídeos, son el sistema nervioso periférico. Pero todas las estructuras propiamente dichas como tal, como el encéfalo, el tronco encefálico, la médula espinal, son parte del sistema nervioso central. Obviamente me refiero al encéfalo junto con todos sus adyacentes, el cíngulo, el fornix, sale, por ejemplo, a nivel de lo que es el cuarto ventrículo, el cerebelo también entraría. Entonces, pues bueno, acuérdense de eso. Y ahora, también existe una división de manera funcional. Esa es la división anatómica, la que acabamos de mencionar. La división funcional divide al sistema nervioso en sistema nervioso autónomo y el sistema nervioso somático. ¿Sale? El sistema nervioso autónomo es muy importante porque este a su vez se subdivide en dos, que es el sistema nervioso parasimpático y el sistema nervioso simpático. ¿Sale? Ya después se darán cuenta cuando veamos otro tipo de temas de neurología que vamos a abordar más estos temas. El sistema nervioso parasimpático, en pocas palabras, desacelera todas las funciones que tiene el sistema nervioso simpático. Acuérdense que el sistema nervioso simpático es el que nos pone en alerta, el que nos avisa de que hay algo es el que nos pone como en vigilia, ante un miedo, ante lo que sea, nos pone como en ese estado como de supervivencia. Mientras que el sistema nervioso parasimpático lo que hace es que disminuye lo que es la intensidad de este otro sistema. Recuerden, estos dos sistemas son antagónicos. ¿Sale? Siempre que escuchen la palabra antagónico, quiere decir que cada uno, o sea, uno al otro, se contrarrestan, ¿sale? Entonces es bien importante, son contrarrestadores. Ahora, el sistema nervioso, somático es bien importante porque el sistema nervioso somático solamente es el propio que nos permite movimientos que nosotros mismos queremos hacer. Acuérdense, el autónomo mantiene lo que es la contractibilidad cardíaca, la contracción de los intestinos, que es la peristalsis, sale que estemos respirando constantemente. Si no tuviéramos el autónomo, básicamente estuviéramos muertos, ¿no? Porque pues no hubiera las funciones básicas para poder vivir. Pero el sistema nervioso somático es aquel que nosotros podemos mover, ¿sale? Aquel que nosotros controlamos de manera esencial, ¿sale? Entonces, así se divide lo que es el sistema nervioso. Ahora, qué estructuras tenemos dentro de lo que es la masa encefálica que van a ser importantes para lo que es el traumatismo craneoencefálico? Pues bueno, fíjense en esta imagen, esta a mí me gusta un montón. Fíjense cómo hay ciertas estructuras que básicamente cuando la bóveda
recibe un impacto con lo que es la masa encefálica, llega a sufrir ciertos daños. Todo lo que vemos aquí arriba es masa encefálica. No sé si se fijan que aquí arriba hay como rayitas y se ven como colchoncitos, ¿no? Aquí en el encéfalo. Pues bueno, esos colchoncitos que se forman es porque la masa encefálica no es una masa que tiene unos bordes regulares. De hecho, es muy, muy irregular. Esos bordes irregulares que se ven como colchoncitos, sale, yo siempre le llamo como algodones, sale, se llaman circunvoluciones. Y las circunvoluciones son esenciales porque cada parte de cada circunvolución se encarga de una función en específico. Hagan de cuenta que todo el cerebro está mapeado. ¿Sale? ¿Mapeado por quién? Por el mapa de Brodmann. Y se van a dar cuenta que depende de la zona que esté afectada en cada patología neurológica va a existir una diferente clínica, porque no es lo mismo que se afecte la parte de aquí enfrente a la parte de aquí arriba en el parietal o la parte acá arriba, atrás en el occipital. O sea, todo te va a dar una clínica distinta, porque todo el cerebro se encarga de controlar cosas distintas. ¿Sale? Ahora, más aquí al centro, esta línea que ven por aquí arriba no sé si se alcanzan a ver, sale, forma parte de una estructura muy grande que se llama cuerpo calloso, ¿sale? El cuerpo calloso es una parte muy importante del cerebro, ¿por qué? Porque es la parte que más tiene sustancia blanca, que básicamente es como un puente. Ese puente une al hemisferio derecho con el hemisferio izquierdo, ¿sale? Acuérdense que el cerebro en su totalidad está conformado por dos hemisferios, ¿sale? ¿Y por dónde pasan esa interconexión de datos hacia un lado a otro? Pues por lo que es el cuerpo calloso, ¿sale? Automáticamente arriba del cuerpo calloso, esta primera circunvolución que ven aquí arriba, esta que está por aquí arriba del cuerpo calloso, se llama cíngulo, ¿sale? El cíngulo es uno de los lugares donde hay principalmente funciones del sistema límbico, que es un sistema muy vegetativo que nos ha permitido sobrevivir. ¿Sale? Aquí arriba aquí abajo van a ver muchas estructuras también. Ven lo que es parte de los ventrículos laterales, ven lo que es parte de lo que es el fornix, parte de lo que es el tercer ventrículo, aquí está el tálamo, aquí abajo estaría el hipotálamo, ¿sale? Aquí abajito está la hipófisis, esa pequeña bolita que ven aquí es la hipófisis, este es el hueso esfenoides, fíjense cómo aquí está la silla turca, ¿sale? Hacia lo que es la parte de acá atrás está la cisterna cuadrigeminal, ¿sale? Que acuérdense que la cisterna cuadrigeminal en su interior tiene otra glándula, ¿sale? Es bien importante todo eso, les digo, ya conforme vayamos viéndolo más adelante se van a dar cuenta. Ahora, yo lo único que quiero que ustedes tomen en cuenta aquí es que si se fijan, todo lo que es la masa encefálica, el tronco encefálico que se encuentra aquí, el cerebelo, está cerrado. O sea, es un compartimiento que literalmente está cerrado. ¿Qué creen que pase si literalmente nosotros recibimos un golpe en lo que es esta masa encefálica? Pues que obviamente todos estos compartimientos que se van a empezar a hinchar, que van a empezar a sufrir un aumento de presión, van a empezar a tener consecuencias a nivel celular. ¿Y qué consecuencias a nivel celular me refiero? A que van a empezar a estar en hipoxia. ¿La hipoxia qué es? Cuando empiezan a tener una deficiencia de oxígeno. Y toda célula, escuchen eso niñas bien, toda célula que no tenga suficiente oxígeno, por ley va a morir. ¿Sale? Por ley va a morir, literalmente así. Entonces es bien importante eso. Recuerden, el cerebro y lo que es los anexos del cerebro, como el tronco encefálico, como lo que es el cerebelo que se encuentra aquí, como lo que son las cisternas, todo en general dentro de la cavidad craneana, todo dentro tiene una presión específica. Y si esa presión aumenta demasiado, valió chetos, porque les digo, se compromete el oxígeno a nivel de las células. ¿Sale? Eso es bien, bien importante. Ahora, hay algo bien importante aquí que antes de pasar a los siguientes se los quiero mencionar. Normalmente lo que es el cerebro está lleno de líquido. ¿Alguien se acuerda cómo se llama ese líquido que se encuentra ahí rodeando todo el cerebro? Que literalmente es como un líquido, como si fuera grasita. ¿Se ¿Es el acuerdan? líquido cefalorraquídeo? Exactamente, ese líquido cefalorraquídeo, muy bien, Leslie. Ese líquido cefalorraquídeo es bien importante. ¿Por qué? Porque hagan de cuenta de que normalmente, si nosotros recibimos un impacto, si no tuviéramos este líquido, básicamente todo el impacto caería directo a la masa encefálica. Pero lo que hace este líquido es que amortigua de cierta manera los impactos que pueda llegar a tener el cerebro.
¿sale? Es como un mecanismo de defensa. Ahora, no solamente el líquido cefalorraquídeo se encarga de eso, el líquido cefalorraquídeo también se encarga de la nutrición, se encarga del drenaje de los vasos de los vasos venosos que se encuentran ahí, ¿sale? Todos los senos durales son las venas del cerebro, ¿sale? Todos esos senos traen todo su drenaje venoso hacia lo que es el líquido cefalorraquídeo. Ojo con esto, el líquido cefalorraquídeo se forma de manera constante, no es un líquido que siempre está ahí estancado. ¿Por qué? ¿Qué creen que pasaría? Si un líquido en el cerebro, escuchen bien eso, niñas, si un líquido en el cerebro se queda estancado, se llega a infectar, ¿sale? Eso es bien importante. Ahí les va una analogía, que a mí siempre me gusta mencionar, porque literalmente, es muy importante. Normalmente el líquido cefalorraquídeo, ¿sale? El líquido cefalorraquídeo tiene 2/3 de lo que es nuestra glucosa total. Sale, o sea, de toda la glucosa que tenemos en el cuerpo, que acuérdense que la glucosa normal en el cuerpo va de 70 a 100, sale 100 miligramos sobre decilitro, 2/3 de todo eso se encuentra en el cerebro. Entonces, imagínense qué es lo que pasa si ese líquido se estanca. Todas las bacterias, o si una bacteria logra pasar la barrera hematoencefálica, va a llegar a ese nivel de glucosa, o sea, con todo ese azúcar que se encuentra ahí, y va a empezar a proliferar. ¿Salen? Por eso es tan importante. Algo muy interesante, ¿cuánto líquido cefalorraquídeo se produce en 24 horas? En 24 horas, niñas, el líquido que se produce va de 450 hasta 550 mililitros. Eso estamos hablando en todo un día, todo lo que se produce. Acuérdense, el líquido cefalorraquídeo es un líquido de recambio, ¿sale? Es un líquido de ultrafiltración, ¿sale? Ya después entenderán mejor este concepto a lo que me refiero con ultrafiltración. Ahora, cuánto se produce por minuto? Por minuto de líquido cefalorraquídeo se produce 0,18 mililitros, ¿sale? Es bien importante. Una disculpa, aquí era 0,38 mililitros por minuto. Hay varios artículos que difieren entre el 0,34, 0,38, sale, solamente acuérdense que está entre eso. Normalmente, obviamente, si nosotros sabemos la cavidad encefálica, no vamos a ver los 400 a 550 mililitros. Entonces, de forma normal, la cantidad que hay, sale, es 150 mililitros. En el cerebro de un adulto, en el de un niño, va a haber de 70 hasta 90 mililitros, ¿sale? Pero en lo que es todo el día, todo lo que se produce en un día es de 450 550. Acuérdense, normalmente en 24 horas se está produciendo y produciendo ese líquido, ¿sale? Pero de forma normal va a haber de 150 mililitros ahí adentro. Entonces, pues bueno, acuérdense de eso, es bien importante. ¿Por dónde pasa todo ese líquido? Todo ese líquido pasa por lo que es el sistema de los ventrículos, ¿sale? Y básicamente da todo un circuito porque es un líquido que está llevando un flujo, ¿sale? ¿Por qué lleva flujo ese líquido? Porque va a drenar todo lo que son las venas. Acuérdense, cosa importante, los senos durales, todos caen a lo que es hacia el drenaje de líquido cefalorraquídeo, ¿sale? Entonces, bien importante eso. Algo muy importante también, fíjense cómo está la circulación arterial de lo que es el encéfalo. ¿Qué es lo que pasa cuando recibimos un impacto, un trauma en lo que es el cráneo? Que esas pequeñas arterias que se encuentran por aquí, principalmente arterias que se encuentran superficiales, se pueden llegar a reventar. ¿Sale? Una de las principales causas, y eso acuérdense de esto, ¿sale? Esto es bien importante. Una de las principales causas de la hemorragia subaracnoidea y de lo que es la hemorragia intraparenquimatosa, que es el EBC hemorrágico en otras palabras, es esta causa, el traumatismo craneoencefálico. Entonces, siempre que vean a un paciente con un traumatismo craneoencefálico que sea grave o moderado, de a fuerzas que tienen que tomarle una tomografía, de a fuerzas, o sea, se la gana, o sea, todo TC moderado hacia arriba se gana su tomografía de que sí o sí. ¿Por qué? Porque puede ser que tenga una hemorragia subaracnoidea o puede ser que esté teniendo en ese momento un EBC hemorrágico, ¿sale? Entonces, bien importante con esas dos cosas porque literalmente de que siempre, 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 siempre se van a encontrar con este tipo de casos donde literalmente no solamente es el traumatismo, sino que son las complicaciones adyacentes de, ¿sale? Ahorita les voy a enseñar unas tomografías que habla de eso. Estos son los drenajes linfáticos, estos que ven aquí azules de este lado son los senos durales. Estos son los que les digo que traen
lo que es el drenaje venoso, ¿sale? Y llegan hacia lo que es el líquido cefalorraquídeo, ¿sale? Después les van a preguntar, ¿a dónde drenan las venas del cerebro? Las venas del cerebro drenan a las granulaciones aracnoideas, que estas a su vez drenan a lo que es el líquido cefalorraquídeo, ¿sale? Fíjense cómo el cerebro tiene compartimientos. Esos compartimientos los genera lo que son los repliegues de las meninges. Todo esto que ven aquí blanco, que pasa por aquí, acá abajo en el diafragma de la base del cráneo, el diafragma celar, todo esto que ven por aquí, el tentorio, que es esta parte de acá detrás de la bóveda, ¿sale? Son repliegues de lo que son las meninges. Y ahora, ¿por qué son tan importantes estas? Porque dividen en espacios cada, digamos, cada parte de lo que es el cerebro, el cerebelo, el tronco encefálico, incluso la región de la hipófisis. ¿Sale? Es como si tuviéramos mini cuartos adentro del cerebro. ¿Sale? Entonces, ¿qué creen que va a pasar si tenemos una presión exagerada aquí adentro, en uno de esos compartimientos? O sea, tenemos una presión demasiado aumentada, que lo que va a suceder es que muchos de los compartimientos van a tratar de fugarse a otro, a manera como de redistribuir la presión, ¿sale? A final de cuentas, imagínense que el cerebro es como un agua, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar si yo le meto demasiado líquido? Hacia una botella de agua, yo le meto demasiado líquido. ¿Qué le va a pasar? Que con toda la presión va a aventar la tapa, ¿no? Y eso en el cerebro sería la equivalencia a que se hernie, ¿sale? A que tenga una hernia cerebral. ¿Sale? Más adelante hablaremos que si esa presión intracraneal no disminuye, hay un alto riesgo de una herniación. Entonces, pues bueno, eso es bien importante. Y pues bueno, ahora en cuanto a fisiología, esto apúntenlo y grábenselo de memoria. ¿Cuánto es la presión intracraneal normal? Es de 7 a 18 milímetros de mercurio, ¿sale? Eso es lo, digamos, lo ideal, lo que todos debemos de tener, ¿sale? 7 a 18 milímetros de mercurio. Por arriba de 20, esa presión intracraneal compromete la circulación. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar si yo tengo mucha presión? ¿Qué le van a pasar a esos vasos sanguíneos? Que esos vasos sanguíneos que vayan por aquí, por la masa encefálica, van a tener que aumentar sus resistencias vasculares. ¿Y qué pasa cuando un vaso aumenta su resistencia vascular? Que se va a vasoconstriñir. Y un vaso que se vasoconstriñe le cabe menos flujo sanguíneo. Y menos flujo sanguíneo significa disminución de oxígeno. ¿Y cómo dijimos que se llamaba la disminución de oxígeno? Se llamaba hipoxia. Y si hay hipoxia, ¿qué le van a pasar a las células? Se van a empezar a morir. Entonces, ¿cuál es la meta? Evitar la lesión secundaria, evitar que la presión intracraneal aumente demasiado, evitar el edema cerebral, evitar los cambios bioquímicos y fisiopatológicos que nos van a llevar a todo ese tipo de complicaciones que acabo de mencionar. ¿Sale? Eso es lo más importante. Ahora fíjense, hay una ley establecida en la neurocirugía, que estas son palabras de literalmente, ya cuando lo vean después ustedes, de cosas que van a ver más adelante, ¿sale? Que es la teoría de Monroe Kelly. Monroe Kelly fue un doctor que básicamente lo que hizo fue que estableció una ley donde él hablaba sobre los compartimientos dentro del cerebro y cómo estos se distribuían para tener una presión adecuada. Fíjense cómo él estableció porcentajes. El cerebro es el 70% porque es lo más grande, ¿no? El líquido cefalorraquídeo es el 20% y el volumen arterial y venoso corresponde al 10%. Ahora, esta teoría de Monroe-Kelly dice que cuando aumenta la presión por arriba de lo normal, hay mecanismos compensatorios que le permiten al cerebro mantenerse en homeostasis, o sea, mantenerse normal, sin ninguna modificación. Pero cuando esa presión se ve superada, o sea, cuando esa presión es demasiada, esos mecanismos de Monroe-Kelly fallan y ahí es cuando llevan a las complicaciones, como a lo que es la herniación del cerebro, ¿sale? Entonces, fíjense aquí abajito, esto es bien importante, déjenme les pongo primero esto antes de enseñarles todo esto. No me acuerdo dónde puse esa imagen, déjenme la busco. Aquí está. Ajá, ustedes tienen aquí los compartimientos. Esta es la foto que les enseñé al principio. Acuérdense que el cerebro tenía el 70%, el líquido cefalorraquídeo tenía el 20% y el volumen arterial venoso el 10%. Ahí les va. ¿Qué pasa cuando existe una masa? ¿A masa con qué me refiero? Imagínense que por X o Y razón, por el mismo traumatismo, aumentó el edema cerebral.
Todo ese líquido, acuérdense que la palabra edema significa escape de líquido al parénquima cerebral. Entonces, todo ese líquido va a afectar como si fuera una masa, ¿sale? Entonces, imagínense, hay un compartimiento extra que no debería haber, que es este morado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el líquido cefalorraquídeo y el volumen arterial y venoso empiezan a drenar, o sea, empiezan a sacar ese líquido hacia afuera. ¿Para qué? Para que se trate como de regular, ¿no? Hasta cierto punto. Pero va a llegar un punto donde este efecto de masa va a ser tan grande que ya va a ser insuficiente todo lo que saquen el LCR y el volumen arterial y venoso. Entonces, ese mecanismo compensatorio, a final de cuentas, se va a perder. ¿Sale? Fíjense en esta gráfica. Fíjense, la curva volumen-presión lo dice todo. Cuando la PIC está entre lo que es 10 y más o menos 12, 13, 14, incluso 15 todavía, hay compensación, ¿no? Si se fijan aquí no se eleva, no se eleva, pero ya pasa de los 15, 20 milímetros de mercurio, o sea, fíjense en los 20 milímetros de mercurio y literalmente la presión ya empieza a subir, 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 hasta que la presión es demasiado, 55, 60, que el cerebro, ¿qué le pasa? Se empieza a herniar, ¿sale? Acuérdense, esto es lo principal que tenemos que evitar, que el cerebro se hernie, que no tenga edema cerebral, porque como ya les comentaba, el edema cerebral es lo que ocasiona que la presión cerebral, la presión intracraneal aumente, ¿sale? Y con ello aumente la mortalidad. Entonces, pues bueno, eso es muy, muy importante. Ahora, esto es un concepto bien importante que les estaba enseñando, que es lo de los vasos sanguíneos. Acuérdense que entre más presión haya en el cerebro, más difícil va a ser la perfusión cerebral. Hay un concepto muy importante en neurocirugía que es la presión de perfusión cerebral. La presión de perfusión cerebral básicamente se refiere a qué tanta presión se ocupa para que los vasos sanguíneos del cerebro puedan perfundir las células neurológicas, que son las neuronas. Entonces, esta PPC, que es la presión parcial cerebral, se saca dividiendo la presión arterial media entre la presión intracraneal. La presión arterial media normal de todo individuo normal es de 100. Esto tomando en cuenta que tiene una presión normal, ¿no? O sea, 120, 80, ¿no? Que sería como lo ideal, ¿no? Y la PIC normal, ¿cuánto dijimos que era? De 7 a 18 milímetros de mercurio. Lo normal en lo que tiene que estar esto es entre 50 y 70. Una PPC debajo de lo que sería 50 milímetros de mercurio compromete la circulación cerebral. Así se los digo, compromete la circulación cerebral. ¿Y eso qué significa? Significa que va a haber, aparte del traumatismo craneoencefálico, un EBC, un evento vascular cerebral. Por tanta presión, el vaso se aprieta tanto, se aprieta tanto, que literalmente está tan vasoconstriñido que no le deja pasar nada, que literalmente no deja pasar ni un mililitro de sangre ahí a cada región del cerebro, y por ende va a empezar a morir. Entonces, pues bueno, lo que están viendo hasta abajo, nada más para explicárselo, es el flujo sanguíneo cerebral. El flujo sanguíneo cerebral quiere decir que, o el normal básicamente, es que por cada 50 mililitros se irrigan 100 gramos de cerebro en un minuto, y este se saca con la PPC y las resistencias vasculares cerebrales. Tomen en cuenta algo, entre más elevadas estén las resistencias vasculares cerebrales, menor va a ser el flujo de sanguíneo cerebral. ¿Qué quiere decir esto? Que entre más vasoconstricción, que eso significa en otras palabras, entre más resistencias vasculares cerebrales, va a haber menos flujo sanguíneo, ¿sale? ¿Y eso qué va a hacer? De la misma manera, comprometer la circulación cerebral. Acuérdense, si se compromete la circulación cerebral, van a existir complicaciones de este tipo, ¿sale? Entonces, todo esto es lo que tenemos que evitar. Si se fijan, el paciente neurocrítico es un paciente que tiene una gran gama de cosas que hay que arreglarle, ¿no? O sea, hay como muchas metas a las que hay que llegar, ¿no? Entonces, pues bueno, esta imagen solo se las puse, fíjense aquí abajo, en esta de acá, ¿conocen ese instrumental? Seguramente sí, es cuando usan los forceps. Los forceps, es una maniobra instrumentada de poder asistir lo que es un trabajo de parto. A mí me ha tocado verlos, usarlos ya. A mí no, como tal, usarlos a mí no, los usó una ginecóloga que es muy experta en esto y sacaba niños con forceps. Y yo me daba cuenta que cuando salían los niños con forceps, pues evidentemente tenían tenían un traumatismo craneoencefálico, porque al final de cuentas eso es. Otra cosa muy importante, en lo que es los niños cuando usan andaderas,
Esto, el simple hecho de tener a los niños en andaderas, aumenta el riesgo de traumatismo craneoencefálico porque los niños se pueden llegar a caer. De hecho, muchos pediatras están peleados con este tipo de andaderas por lo mismo de que los niños se pegan en la cabecita. Entonces, pues bueno. Eh, Esto de mecanismos de trauma, la verdad es que lo van a ver después, no tiene tanta importancia y no se los van a preguntar mucho, ¿sale? Solo recuerden, lo más importante en los mecanismos de trauma son los que existen. Los traumas directos quieren decir que son golpes literalmente directos a la cabeza. Los de cizallamiento son aquellos que tienen como dos fuerzas de impacto. Los de torsión y rotación son aquellos en los que el eje cerebral como que hace una rotación, ¿sale? La verdad es que no se los van a preguntar nunca. Miren, esto es lo que les decía hace rato. Cuando hay accidentes donde un objeto que pues básicamente es móvil, le pega a lo que es el cráneo, ¿sale? Esto pasa muy seguido, principalmente en los deportistas. Entonces, pues bueno, y miren, esto es lo que les decía del niño agitado. En el mecanismo de aceleración, desaceleración, donde agarramos a los niños, los estrujamos y literalmente ese impacto en la cabeza genera múltiples traumatismos, tanto en la parte posterior como en la parte anterior. Entonces, pues bueno, eso es muy importante. No se les vaya a olvidar. Y fíjense, en ese tipo de lesiones de aceleración y desaceleración, vamos a ver una lesión muy específica. Esa lesión muy específica se llama lesión axonal difusa. Esta lesión axonal difusa es una lesión donde se ven lesiones muy pequeñitas, pero literalmente así súper discretas de lesión de axones que se fragmentan a la hora de hacer lo que es el estrujamiento del niño, ¿sale? Entonces, pues bueno, esto lo pueden llegar a ver cuando son niños que son maltratados, ¿sale? Hay un síndrome que se llama síndrome del niño maltratado, también conocido como el síndrome de Kempe. ¿Sale? Ya después les pasaré un artículo que escribí sobre el síndrome de Kempe. La verdad es que muy, muy bueno ese articulito. Y pues bueno, esto llega a pasar, ¿sale? Por eso una de las maneras de saber si un niño es maltratado o no, es hacerle tomografías y ver justamente este tipo de lesiones que pues parecen muy discretas, ¿no? Entonces, pues bueno. Ahora vamos a la fisiopatología. Básicamente todo lo que ya les he explicado en lo que es las imágenes anteriores de anatomía, fisiología y todo eso, se resume en esto, ¿sale? Ahora, queda un minutito de claros, la verdad. Es que son muchas cosas, como el cerebro se encarga de, pues sí, de gran parte de las funciones autonómicas y no autonómicas del cuerpo. El hecho de que una parte se sufra un traumatismo, como que implica muchas cosas, ¿no? Entonces sí, es complejo, es complejo. Pero es muy interesante porque si se fijan, cada lugar que se afecta tiene algo distinto. Entonces siento que la complejidad es lo que lo hace como bonito, ¿no? Les voy a proyectar, ¿eh? Muy bien, niñas. Entonces les decía, todo lo que ya les hablé hace rato, básicamente se resume en esta diapositiva. ¿Sale? Este es un esquema hecho por mí. Les va a gustar mucho. Y bueno, si se fijan, todo se centra en el aumento de la presión intracraneal. Sube la presión intracraneal. De hecho, hay un síndrome que se llama síndrome de hipertensión intracraneal. Todos los pacientes con síndrome de hipertensión intracraneal van a presentar lo que es una triada. ¿Sale? Esta triada se llama la triada de Cushing. ¿Sale? Esta triada que incluye tres cosas, lo que es hipertensión arterial, incluye lo que es la alteración de la respiración, que casi siempre se ve con bradipnea, o sea, que baja la respiración, la frecuencia respiratoria, perdón, y bradicardia. ¿Sale? Otros síntomas de que hay un paciente que está con hipertensión intracraneal es el vómito, la cefalea, y también lo que son el papilodema. ¿Qué es el papiloedema? Pues básicamente ustedes le checan el fondo de ojo a ese paciente y cuando ven ese fondo de ojo y lo ven todo grande, ese fondo de ojo, lo ven pues sí, dilatado ese nervio óptico, se van a dar cuenta que hay muchísima presión. De hecho, esto apunta en el rojo, ¿sale? Eso es muy importante y eso es algo que muy pocas personas les van a mencionar, pero hay formas de medir la presión intracraneal. Hay formas muy específicas, como por ejemplo con lo que son los raquímetros, que bueno, esos también aparte se encargan de medir la presión de salida del líquido cefalorraquídeo, pero también hay sondas que se ponen directamente al cerebro, pero pues son muy invasivas, ¿no? Básicamente pues hay que hacer un trépano para meter lo que son esas ondas y no lo hacemos en los hospitales ahí, al menos en urgencias o en interna, no se hace ahí, a lo mejor los neurocirujanos sí,
Pero lo que sí les puedo decir es que algunas veces medimos lo que es la vaina del nervio óptico. Entonces, pónganle ahí, la medición del diámetro de la vaina óptica es el marcador indirecto más importante para medir la presión intracraneal. ¿Sale? Eso no se les vaya a olvidar porque literalmente es una como de las cosas que usamos para poder ver lo que es la presión intracraneal dentro de un paciente y ver cómo le va a ir. Sale incluso cómo debemos de abordarlo, si debemos ser muy agresivos o no tan agresivos. Entonces aumenta la presión intracraneal y eso disminuye el consumo de oxígeno. ¿Por qué? Porque aumentan las resistencias vasculares y aumenta la presión dentro de este mismo cerebro. ¿Eso qué genera? Que cuando no haya oxígeno se empieza a generar lactato. El lactato es un metabolito que se genera en ausencia de oxígeno, ¿sale? El lactato es un metabolito ácido, entonces va a empezar a haber acidosis y esta acidosis va a empezar a estimular lo que es el bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo va a generar a su vez hiperventilación. ¿Qué es la hiperventilación? Que el paciente empiece a tener un aumento de la frecuencia respiratoria, que esté jadeando, que esté así como sale sacando muchísimo dióxido de carbono. Esto a su vez, cuando un paciente hiperventila, va a empezar a tener este dióxido de carbono como digamos acumulado, ¿sale? Entonces, ¿qué va a hacer esto muy importante? Que todo ese dióxido de carbono que se va a encontrar dentro de lo que es el cuerpo va a ocasionar edema cerebral. ¿Qué es el dióxido de carbono, niños? El dióxido de carbono es un ácido volátil. ¿Sale? Y este dióxido de carbono puede modificar mucho lo que son las resistencias vasculares cerebrales. ¿Por qué? Porque el CO2, cuando está aumentado, o sea, cuando hay un acúmulo de CO2, como en este caso, ¿qué es lo que pasa? Que los vasos se pueden llegar a vasodilatar, o sea, se llegan a expandir demasiado. Y la expansión del vaso va a provocar una cosa, que todo el líquido que está dentro se fugue, ¿sale? Se fugue a la periferia. Eso va a provocar un edema cerebral. Sale un edema cerebral. Y ahora, cuando el vaso tiene muy poquito CO2, o sea que hay una disminución en lo que es este dióxido de carbono, ¿qué va a pasar? Que ahora el vaso se va a vasoconstriñir. Entonces, acuérdense, las modificaciones del dióxido de carbono van a ser muy importantes dentro de la fisiología cerebral. Acuérdense, en aumento del dióxido de carbono, o sea, en un paciente que tiene muchísimo dióxido de carbono, va a haber vasodilatación. Y en un paciente que tiene muy poco dióxido de carbono, va a haber vasoconstricción. Esas son las modificaciones del CO2 respecto a lo que es el dióxido de carbono, ¿sale? Y ahora, esto va a empezar a generar lo que es distintos tipos de edema, como lo que es el citotóxico, el vasogénico y el intersticial. El principal, y esto apúntenlo en rojo, el principal tipo de edema que se genera en el traumatismo craneoencefálico es el citotóxico, ¿sale? Por eso, el mejor tratamiento que existe para lo que es los traumatismos craneoencefálicos, porque generan este tipo de edema, son los hipertones, ¿sale? Que más adelante vamos a hablar de estos hipertones. Entonces, pues bueno, eso es muy importante. Por otro lado, aparte de todo esto, va a haber un aumento de las citoquinas proinflamatorias por todo el golpe que se le está provocando. Esto va a inducir estrés oxidativo, va a aumentar las enzimas proapoptóticas, o sea, lo que son los reactivos que llevan a la muerte de la célula, que es el BAX y el BAC. Esto seguramente lo leyeron cuando llevaron el libro del Robbins. Y esto va a producir muerte celular y aparte de muerte celular, un vasoespasmo, que el vasoespasmo quiere decir que la célula del vaso sanguíneo se contrae y luego se descontrae, o sea, como de alguna manera como irregularmente, sin un tono en específico, ¿no? Y todo esto va a comprometer la circulación cerebral. Básicamente, en palabras sencillas, la circulación cerebral y el aumento de la PIC son las cosas que queremos contrarrestar, son las cosas a las que queremos llegar nosotros con nuestro tratamiento. Entonces, pues bueno, eso es muy importante. Esto básicamente resume lo que les dije. Esto ya lo vimos. Acuérdense que la teoría de Monroe-Kelly es súper importante, ¿sale? Es demasiado importante. Es una cosa que siempre se les van a preguntar. Y acuérdense, la teoría de Monroe-Kelly nos habla entre el equilibrio que tiene que haber entre el continente, que el continente es el cráneo, o sea, es el hueso, ¿sale? Y el contenido, que el contenido es el encéfalo en un 70%, el líquido cefalorraquídeo en un 20% y el líquido de los vasos sanguíneos, tanto arterial como venoso, en un 10%. Si esto se mantiene en equilibrio, no va a haber aumento de la presión intracraneal.
pero en cuanto haya cualquier cosa que haga efecto de masa, va a empezar a desplazar estos hasta un punto donde deje de ser compensatorio y se va a empezar a descompensar. Si se descompensa, ¿qué va a producir? Un aumento de la PIC muy severo que lleve a lo que es la muerte cerebral, ¿sale? Que lleve a lo que es la herniación primero y con eso pues obviamente la muerte cerebral, ¿sale? Entonces, pues bueno, ¿alguien sabe qué es esto? ¿Qué es esto que les estoy poniendo aquí? ¿Algún día han visto esa imagen? Por ahí alguna vez, no sé, la llegaron a ver en algún lugar. Pues bueno, ahí les va. Esta imagen básicamente nos habla sobre lo que son las áreas del mapa de Brodmann, ¿sale? Cada área donde ven un numerito se encarga de una función en específico. Entonces, es muy diferente tener una lesión en el área 6 que tener una lesión en el área 7. Mientras que en el área 6 va a afectar a algo motor o algo asociativo de lo motor, en el área 7 puede afectar la propiocepción. O en el área 18, 17 que va a afectar lo que es la visión. Acuérdense que el lóbulo occipital se encarga de la visión, mientras que tanto en el 38 va a afectar la amígdala, ¿sale? Generalmente la amígdala es una de las regiones que más cernía, ¿sale? En lo que es en el área 23 y 33 puede afectar lo que es el cuerpo calloso, ¿sale? En lo que es el área 9, 10 y 11 afecta las funciones mentales superiores. Entonces les digo, depende mucho de cada estructura qué es lo que afecta, ¿sale? Entonces, eso es bien importante, grábenselo, que nunca se les olvide porque literalmente marca la diferencia entre qué tipo de clínica puede llegar a tener un paciente. Y acuérdense, la clínica de un paciente con TCE no siempre va a ser la misma, ¿sale? Incluso con otras patologías no siempre va a ser la misma. ¿Por qué? Porque difiere de qué área del mapa de Brodmann esté afectada, ¿sale? Áreas del mapa de Brodmann que tienen que apuntar sí o sí en su libreta y ténganlas ahí. 44, 45, ¿sale? Estas dos conforman el área de Broca. Pónganle ahí, el área de Broca es el área motora del lenguaje. Apúntenle ahí a su libreta. Y ahora, área 39 y 40. Estas dos son el área de Wernicke, ¿sale? El área de Wernicke es el área sensitiva del lenguaje. Entonces, acuérdense, 44 y 45, Broca, área motora del lenguaje. 39 y 40 Wernicke y son el área sensitiva del lenguaje. ¿Sale? Ya después, cuando vayamos más adelante, se van a dar cuenta que si estas áreas afectan, pueden causar disartrias o en su defecto también afasias, ¿sale? Que existen las afasias de Broca y la afasia de Wernicke o la afasia global cuando se afectan las dos vías. Entonces, pues bueno, está bien. Espero que se les haya quedado mínimo esas dos áreas. Sale mínimo. Hasta ahorita esas son las dos áreas más importantes que tienen que saber. Y entonces, pues bueno, vamos a continuar. Las manifestaciones clínicas, como les dije, van a variar de el tipo de impacto que sea, ¿sale? La intensidad del impacto y el área que esté afectada. Ahora, lo primero que tienen que saber, lo primerito, su mejor ayuda en este caso, cuando ustedes ven a un paciente así, va a ser esta escala, que es la escala de coma de Glasgow. Esta escala básicamente es una escala que evalúa el estado de conciencia de un paciente. ¿Sale? Y ahí les va algo bien importante. Los traumatismos cráneoencefálicos se clasifican en leves, ¿sale? Moderados y severos, ¿sale? Cuando tiene un Glasgow entre 14 y 15 puntos, es un traumatismo craneoencefálico leve. Si está entre 13 y 9 puntos, es un moderado. Pero si ya está debajo de 8 puntos la escala de Glasgow, es un traumatismo severo. Y a estos pacientes generalmente se les intuba. ¿Por qué? Porque no tienen control sobre su vía aérea y generalmente son pacientes que van a broncoaspirar y van a caer en paro, ¿sale? Entonces hay que intubarlos sí o sí a estos pacientes, ¿sale? Fíjense cómo la escala de Glasgow, esta espero que sí la hayan visto ya antes, porque literalmente tienen que conocerla. Evaluó tres cosas bien sencillas: la apertura ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora. Ustedes llegan con el paciente, le digan, oiga, señor, esto, el otro, lo empiezan a mover y esto, le dicen que cumpla una orden o lo que sea y pueden evaluarla muy fácilmente, ¿sale? Ahora, si se fijan,
todo lo que ustedes no alcancen a percibir en un paciente aquí con esta tabla, pues obviamente va a indicar que está muy mal, ¿no? Por ejemplo, si ustedes le dicen, hola señor, ¿cómo está? Y el señor ni abre los ojos, ni les responde, ni hace movimientos, o incluso lo ven en una posición de decorticación o en una posición de descerebración, preocúpense, ¿sale? Preocúpense. Si un paciente no abre los ojos y ustedes lo ven que está neurológicamente mal, siempre lo primero, chequen sus pupilas. ¿Por qué? Porque las pupilas hablan más que 1000 palabras. Así, se los juro. Si ustedes ven unas pupilas que se encuentran isocóricas de buen tamaño, entre 2 y 3 milímetros, ok, excelente. O sea, significa que todavía no hay un aumento de la presión intracraneal bien, todavía no hay un déficit neurológico tan severo, pero preocúpense cuando vean pupilas que están anisocóricas. ¿Sale? ¿Qué significa que están anisocóricas? Que una está muy grande y una está muy pequeñita, ¿sale? O cuando vean pupilas muy pequeñitas, pero ambas, o sea, que sean pupilas puntiformes. Esas pupilas puntiformes tienen un nombre, se llaman pupilas de Hutchinson, ¿sale? Generalmente se trata de que un paciente está mal, ¿sale? O sea, sí, mal, déficit neurológico denso, ¿sale? Fíjense en esto bien importante. Un paciente con un TCE leve puede tener en menos de 30 minutos una pérdida de conciencia, aunque yo me preocuparía con esto, pero según la literatura eso tiene que tener, pero tiene una recuperación neurológica completa, ¿sale? O sea, es un paciente que sí, se dio un golpe, está mal, pero responde bien, ¿sale? Responde bien. Todo paciente con traumatismo craneoencefálico se tiene que quedar a revisión. Todos, niñas, todos. Mínimo 48 horas, ¿sale? Y hay pacientes que incluso se pueden ir a su casa, sí, claro que sí, pero con especificaciones así bien importantes. No sé si algún día se acordarán cuando fueron niñas que se cayeron o algo así, se pegaron en su cabeza y les dijeron, no, es que no la dejes dormir, porque si se duerme puede ser que ya no despierte, ¿no? O sea, no sé si algún día escucharon eso, ¿no? Eso es un mito, ¿sale? Si algún día tienen un bebé o lo que sea, o su hermanito, o su sobrino, lo que sea, se cae y se pega en la cabeza, no importa que se duerma, generalmente tiene que ser un golpe muy intenso como para que literalmente ocasione eso de que ya no vuelva a despertar, ¿salen? Pero ahí les va, si se duerme, hay que estarlo despertando cada 30 minutos. ¿Para qué? Para estarlo evaluando neurológicamente. O sea, no lo vayan a dejar dormir también tanto tiempo porque tienen que estar viendo que está bien, ¿sale? Eso es muy importante. Dormir en los niños disminuye la presión intracraneal porque les quita lo agitado. Y entonces dormir, es una medida que les ayuda con el tratamiento de cierta manera. Nada más hay que estarlo despertando. Entonces, pues bueno, fíjense el paciente con TC severo, pues que llega comatoso, ¿no? Básicamente un paciente ya con cráneo hipertensivo. Les digo, es el clásico paciente que literalmente intubamos, ¿sale? Eso es bien importante. Todo paciente con escala de Glasgow debajo de 8 se ganó su tubo, ¿sale? Y fácil su tubo y su catéter venoso central. Así se los digo, o sea, es casi seguro, ¿sí? ¿Sale? Entonces, pues bueno, niños. Ahora, ¿cómo vamos a ver la clínica? Pues ya les dije, depende de qué área del mapa de Brodmann esté afectado. ¿Salen? De forma fácil, ¿qué es lo que tenemos que explorar? Desde los pares craneales, acuérdense, desde el primero, ¿sale? Hasta lo que es el 12, evaluar cada uno de ellos, ¿sale? Los datos de fracturas de base de cráneo. Ahorita vamos a ver esto de las fracturas de cráneo con imágenes muy específicas porque cada piso de la base de cráneo, si se llega a romper, da un síntoma en específico o da una clínica en específico. ¿Sale? El escape de líquido cefalorraquídeo, esto es bien importante. Muchos pacientes se pegan y les van a decir, es que me salió un líquido transparente de la nariz o del oído, ¿sale? Eso no es moquito o algo así, no, es líquido cefalorraquídeo. Y hay que tener mucho cuidado porque cuando ese líquido se presente, también se ganaron su TAC, pero ese líquido que se escapó, puede ser que el lugar donde se rompió puede formar una fístula y puede ser que se escape todo el líquido cefalorraquídeo. Entonces, pues bueno, eso es muy importante. Si tiene datos de cráneo hipertensivo y como les digo, el tamaño de las pupilas, esto para mí es lo más rápido que existe y lo que más les va a hablar de cómo se encuentra ese paciente. Literalmente es como es la piedra angular. Lo que ustedes tienen que checar luego que llega un paciente. Y no solamente el paciente con TCE, o sea, también el paciente que llega con intoxicación con benzodiazepinas. De hecho, el día de ayer, ahorita recordando esto que les mencioné, llegó una chica que ingirió 20 pastillas de olanzapina, 20 pastillas de quetiapina,
o sea, puros fármacos psiquiátricos, pero llegó con, o sea, literalmente letárgica, casi, casi que en coma, aunque no tanto como para intubar, pero las pupilas así súper dilatadas, no reaccionando. Le tuvimos que hacer un lavado gástrico. De hecho, fue la foto que subí ahí a Instagram porque dijeron, ¿qué, Jorge? ¿Te avientas el lavado? Y Dios, Simón, sí. Y ya me aventé el lavadillo, y literalmente a la hora, 2 horas, ya volvió a despertar y ya como si nada, ¿no? Obviamente la mandamos a psiquiatría porque son pacientes que tienen que estar internadas. Entonces, pues bueno, ¿qué es lo que vamos a revisar? Todos los pares craneales, todos, 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 ¿sale? Siempre es bien importante. El principal par craneal que se afecta en este caso, no hay como uno principal, o sea, realmente todos pueden estar afectados. Lo único que les quiero decir y que les quede claro siempre, 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 es que del par craneal tercero hacia lo que es el 12, o sea, del tercero al 12, todos ellos salen del tronco encefálico. Entonces, siempre que tengan una alteración en cualquiera de esos pares craneales, piensen que hay una alteración en el tronco encefálico, ya sea en el mesencéfalo, que es la parte más superior del tronco encefálico, en el puente, que es la parte del medio, o en el bulbo raquídeo, que es la parte de hasta abajo, ¿sale? Entonces, acuérdense, siempre que exista una alteración en estos pares craneales, significa que puede haber una alteración en lo que es el tronco encefálico. Y eso puede ser muy grave, ¿eh? Muy, muy grave. Entonces, pues bueno, chicos, acuérdense de eso. Pupilas, pares craneales, ¿salen? Y datos de lo que sería, fracturas de base de cráneo, que ahí les van. Estas fracturas de base de cráneo se van a ver así. Cuando el cráneo, la base de cráneo, se fractura aquí enfrente, que generalmente son las fosas frontales, el signo que van a ver es el signo en ojos de mapache, que es este que ven aquí. De hecho, si se fijan, el señor de la imagen de acá atrás, de este lado, pareciera que tiene como un ojo de mapache, ¿no? De este lado. Aunque no se le ve, la verdad es que se ve muy discretos y muy bien para lo que, así como está intubado. Entonces, pues bueno, el piso medio que generalmente va desde el esfenoides hasta lo que es la línea petrosa mayor, que es esta línea que se encuentra aquí, sale, va a tener el signo de battle o el signo de batalla. Este es súper peligroso, ¿sale? ¿Por qué? Porque el piso medio es el que tiene más forámenes para el escape de nervios craneales. Entonces, el más peligroso, o es el que más yo diría que más le tendría miedo, ¿sale? Y ahora las fracturas de piso posterior, ¿sale? Que son cuando se fractura acá atrás la fosa occipital y cerebelosa, ¿sale? Se presenta con equimosis del velo del paladar, que es básicamente esto que están viendo en el paladar, se ven como pequeños puntilleos rojos equimatosos, ¿sale? Entonces siempre ustedes lo van a ver así, ojos de mapache, signo de batalla en piso medio y en piso posterior equimosis del velo del paladar, ¿sale? Cosas súper preguntables, literalmente, no es mame, neta, no es mame, niñas. Pero el primer día que llegué a la escuela de medicina y que me aplicaron mi primer examen para entrar al anfiteatro, me preguntaron cuál era el signo de la fractura del piso anterior del cráneo. Y yo como de verga, güey, vengo entrando, vengo de la prepa. Y pues la respuesta era ojos de mapache, ¿no? Está muy sencillo, pero bueno. Ya ahora que ya estoy más adelante, pues ya digo, qué sencillo, ¿no? Pero bueno, mi profe de anatomía se la voló. Entonces, pues bueno, fíjense en este paciente, fíjense, ¿qué logran detectar en este paciente? Pues obviamente tiene unos ojos de mapache, ¿no? En él sí es súper evidente, ¿no? O sea, de que súper evidente. Les digo, todo paciente que llegue con TCE, Glasgow menos de 8, se gana su tubo. Si se fijan, todas las imágenes que les pongo de los pacientes más, golpeados, traen tubo. Todos traen tubo, literalmente. Entonces, pues bueno, niñas, mucho ojo, la mayoría de esos pacientes se van a intubar, ¿sale? Fíjense, ¿qué es esto? Es otro signo de batalla, ¿sale? Acuérdense, fractura de piso medio. Además, otro signo también en la fractura de piso medio es que tengan otorragia, o sea, que salga sangre por lo que es el oído, ¿sale? Entonces, bien importante, todos estos pacientes que tengan este tipo de signos se ganaron su tomografía, ¿sale? Todos se ganaron su tomografía. Entonces, pues bueno, bien importante. Ahora, otra cosa, se pueden hacer radiografías faciales para ver lo que son los senos frontales, los senos paranasales, perdón, que son los senos maxilares, los senos frontales, las celdillas etmoidales y lo que serían los etmoidales, ¿sale? O sea, el esfenoidal, los etmoidales, los frontales y los maxilares, son 4, ¿sale? Aquí en estos
puede haber acumulación de líquido. Acuérdense que el viscerocráneo del neurocráneo, pues no está tan despegado, o sea, literalmente es como una misma bóveda, ¿no? Es un mismo compartimiento. ¿Qué es lo que pasa si tenemos un trauma en la cabeza? Que pueden afectarse los dos, tanto el viscerocráneo como el neurocráneo. Entonces, siempre todo paciente que tenga un TCE le pueden sacar radiografías. Estas radiografías craneofaciales se llaman de Waters. Sale radiografía de Waters y la Cadwell. ¿Sale? Acuérdense, radiografía en proyección Waters y la otra se llama Cadwell. ¿Sale? Esas dos radiografías se pueden llegar a sacar. Por ejemplo, si están en el ranchito, en el servicio social y no tienen más que una radiografía, pues ni modo, sacan estas dos, ¿no? La Waters y la Cadwell. Y ya de ahí ven qué onda. Qué es lo que le van a hacer al señor o a la señora que sufrió este trauma. ¿Sale? Nada más para que lo recuerden, ¿sale? Entonces, pues bueno, fíjense, esto de las pupilas, lo que les decía, cuando están isocóricas, cuando están mióticas, cuando están midriáticas, pero esto sobre todo, cuando están anisocóricas, cuando están de diferente tamaño, ahí preocúpense, literalmente preocúpense, ¿sale? Entonces, pues bien importante, no se les va a olvidar, lo más importante dentro de lo que es la revisión neurológica, uno de los papeles más importantes es la revisión de las pupilas, ¿sale? Aparte de todo esto, de no solamente de las pupilas, tienen que revisar los reflejos de las pupilas, lo que es el fotomotor, el consensual, ¿sale? Básicamente el más importante y el que hacemos todos es que ponemos la luz del celular o la de la lamparita de la pluma y vemos si tiene contracción la pupila al ponerle la luz. Si no tiene contracción la pupila, significa que está ausente y eso es malo porque literalmente el nervio o la zona de donde sale el nervio está dañada. Entonces, pues bueno, eso nos puede hablar de más déficit neurológico. Esto es muy importante. En lo que es la escala de Glasgow, ustedes se van a ver que en la respuesta motora, en lo que es el 4 y el 5, están las respuestas de decorticación y de cerebración. ¿Qué significa esto? Cuando ustedes vean un paciente que está en decorticación o descerebración, significa que ya tiene una lesión más importante, ¿sale? Acuérdense, esto apúntenlo en rojo. Cuando está el paciente en decorticación, significa que la lesión está por arriba del núcleo rojo, sale en decorticación. Pero cuando el paciente se encuentra en descerebración, fíjense cómo se encuentra este paciente, significa que la lesión está por debajo del núcleo rojo. ¿El núcleo rojo dónde se encuentra? Se encuentra en el mesencéfalo, ¿sale? Que es la parte más superior de lo que sería su tronco encefálico. Entonces, si la lesión está por arriba del tronco encefálico, va a presentar decorticación. Y si está por debajo, va a presentar descerebración. Ojo con esto, casi siempre que vean estas posturas, casi siempre se los puedo asegurar, ese paciente casi que por seguro va a tener un hematoma subdural o un hematoma epidural, casi siempre, o un hematoma subdural o un epidural. Entonces, pues recuérdenlo, ver a un paciente así ya habla de que está mal, y más si no le responde, que es lo más seguro, y más si no habla ese paciente, que es lo más seguro, ¿sale? Entonces, pues bueno, acuérdense de eso. Otras cosas que pueden evaluar, la fuerza motora, lo sensitivo con los dermatomos, todo esto ya es más explicación neurológica súper avanzada. Obviamente, yo sé que algún día, bueno, lo verán ya en persona propiamente, pero muchas de las cosas que dice la bibliografía no se hacen en la clínica por cuestión de tiempo, pero lo ideal o el deber ser debería ser que valoramos todo esto así de que bien. Esto nada más se los dejo aquí para que ustedes sepan que siempre que un paciente que esté neurológicamente comprometido, hay que evaluar todo lo neurológico, ¿sale? Incluso en neurocirugía se evalúa de que dermatomo por dermatomo, o sea, literalmente región por región, ¿sale? Para ver si tiene sensibilidad, si tiene fuerza, ¿sale? Entonces, pues bueno, acuérdense de eso. Y pues bueno, otra de las cosas que pueden existir aparte del trauma craneoencefálico o adosado es el trauma raquimedular. Fíjense cómo ahí su columna, pues literalmente está fragmentada, ¿no? Está súper desplazada. ¿Ustedes creen que este paciente tenga un pronóstico chido? Pues la neta no, ¿verdad? No le va a ir muy bien. Entonces, pues bueno, niños, no duden de que los pacientes no solamente tengan una sola patología, generalmente se van a encontrar pacientes, con múltiples cosas. A pesar de que ustedes lo vean normal,
pueden tener múltiples lesiones, ¿sale? En este caso, pues un trauma raquimedular asociado a un traumatismo craneoencefálico. Entonces, pues bueno, fíjense, incluso esta vértebra de acá es una vértebra torácica, esta vértebra de acá es una vértebra cervical y fíjense, igual pasó lo mismo, está desplazada, ¿sale? Entonces, pues bueno, ahora, ¿cuál es el mejor estudio para los pacientes cuando lleguen con traumatismo craneoencefálico? Ojo con esto, el mejor estudio, esto apúntenlo en rojo, ¿sale? Es la tomografía. No porque sea el más sensible para ver este órgano, sino por la rapidez que tiene y la disponibilidad. O sea, literalmente, una resonancia magnética, claro que sería súper mejor, incluso con reconstrucción y todo esto novedoso, pero no es lo más rápido. Y por ende, como no es lo más rápido, pues no es lo más óptimo, ¿no? Entonces, siempre recuérdenlo, la tomografía es siempre lo más importante. Otra cosa aparte, las radiografías de cara, la Waters y la Cadwell también pueden ir adentro, aunque con la TAC ya nos vamos a dar cuenta. ¿Sale? La radiografía cervical también puede ayudarnos, eso también es un punto importante, que la radiografía cervical pues básicamente son las que nos hablan de esto de acá. ¿Salen? Y pues bueno, para esto existen unos criterios para ver qué paciente se gana una tomografía o no. Acuérdense, todo paciente con un traumatismo craneoencefálico moderado a severo se gana su TAC, ¿sale? ¿Cuál dijimos que era el paciente con TCE moderado? El paciente que tiene un Glasgow menor a 13. O sea, de 13 a 9, acuérdense que es moderado. Y de 8 para abajo es severo. Entonces, esos dos pacientes de ley se ganaron su TAC, de ley, ¿sale? Ahora ahí les va. ¿Cuáles son los criterios que se utilizan para lo que es la toma de un TAC en un paciente que está dudoso? O sea, que no sabemos si tomarle una tomografía o no. Pues bueno, una, que tenga mayor de 60 años, que tenga cefalea, que tenga vómito y náuseas, intoxicación por alcohol y drogas, porque no sabemos por qué se trata el déficit neurológico. No vamos a saber si se trata por el golpe o si se trata de lo que es el alcohol y las drogas. Amnesia anterógrada persistente. ¿Qué significa esto? Que el paciente, a pesar del golpe y de a pesar de que ya le estamos dando tratamiento, no recuerda nada de lo que pasó. O sea, básicamente el paciente literalmente no puede asimilar todo lo que lo conllevó a eso, ¿no? Trauma por arriba de la clavícula, que eso significa que comprometa todo lo que es el cuello y que presente una crisis convulsiva. Esos son los pacientes que literalmente se ganan su tomografía de ley, ¿sale? Ojo, no todos los traumatismos craneoencefálicos leves se van a ganar su tomografía, algunos van a ir con radiografía, porque algunos pues son golpes más pequeños, ¿no? Pero lo ideal es que a todos se les hiciera su TAC, ¿sale? Eso sería lo ideal. Entonces, estos criterios se llaman criterios de Nueva Orleans. Estos, acuérdense de qué se tratan, son muy importantes, ¿sale? Acuérdense, son criterios para el paciente que tiene un traumatismo craneoencefálico que es leve y que estamos viendo si le tomamos una radiografía o no. Porque ya dijimos, al que es moderado y al que es severo, de a fuerzas le vamos a tomar su tomografía, ¿sale? En este curso van a ver mucho que voy a hablar de criterios, que voy a hablar de clínica, que voy a hablar de básicamente muchas cosas como ya intrahospitalarias, ¿no? Para que, bueno, va a ser un poco diferente a otros cursos porque pues si se dan cuenta, pues ya no hablo tanto como de fisiología y cosas así, ya hablo de cosas pues, un poquito más avanzadas, pero pues porque es la dificultad del curso, ¿no? Y de lo que tienen que estar aprendiendo ya, ¿no? Entonces, pues bueno, obviamente siempre les voy a explicar todo, pero quiero que se queden con lo que ya les va a servir más a futuro. Entonces, pues bueno, estos son otros criterios que existen, que claro que también son importantes. La verdad, a mi parecer, los más importantes y los que se usan dentro del hospital son estos, los criterios de Nueva Orleans. Entonces, si les diría, apréndanse unos, apréndanse los criterios de Nueva Orleans. Estos apúntenlos en su libreta. Entonces, pues bueno, ahora fíjense en estas tomografías que estamos viendo aquí. Fíjense, este paciente acá de este lado tiene en su tomografía una hemorragia intraparenquimatosa en el hemisferio del lado izquierdo. Si se fijan, afectando toda la zona parieto-occipital. De este lado, una hemorragia que se encuentra en el en el hemisferio derecho, afectando sobre todo la zona parietal. Fíjense cómo estas lesiones hacen un efecto en masa, ¿sale? Esta es la línea media, esta de aquí. No me quedó tan derechita, pero esta es la línea media. Fíjense cómo este efecto en masa, ¿qué es lo que hace? Que desplaza todo el contenido cerebral hacia otro lado. ¿Ustedes creen que esa masota que se ve ahí no afecta la presión intracraneal? Pues obviamente que la va a afectar. ¿De qué manera? Que la va a aumentar demasiado, así, demasiado, demasiado, demasiado,
que lo único que va a pasar es que ese paciente se va a herniar, se va a edematizar y va a terminar falleciendo, ¿sale? Entonces acuérdense, es muy importante que ustedes identifiquen ese tipo de lesiones, porque lo mejor que pueden hacer en este tipo de casos, que ustedes vean esto, es hablarle a neurocirugía para que neurocirugía venga a hacer una craneotomía descompresiva, literalmente. Aquí sí le doy el mérito a ellos porque literalmente ni los urgenciólogos, ni los médicos internistas, ni cualquier médico va a poder hacer nada para salvar la vida de este paciente que no sea el neurocirujano porque va a ser el único que se va a meter a operar ese cerebro, el único que va a sacar toda esa sangre. Entonces, pues bueno, eso es bien importante. Acá de este lado vemos lo mismo. Fíjense, igual una salida de sangre que vemos lo que es esa hemorragia intraparenquimatosa. ¿Sale? Aquí vemos cómo es que van las distintas secuencias. Esta es la que está más abajo y esta es la que está más arriba. ¿Sale? Son múltiples cortes y ahí alcanzamos a ver dónde se encuentra cada una cómo se encuentra la lesión distribuida. Entonces, pues bueno, esos son generalmente lesiones que llegan a existir. Existe una clasificación tomográfica, esta apúntenla también, no se la aprendan para nada, solamente sepan que existe, se llama clasificación de Marshall. La clasificación de Marshall, miren, así se escribe, está aquí abajo, ¿sale? Sirve para ver el tipo de lesiones que se aparecen en un paciente con traumatismo craneoencefálico. Pueden ser varias. Esta es una clasificación más de los imagenólogos, o sea, de los de imagen que de los de la clínica, neurocirugía y todo esto, porque la verdad es que no lo usamos, pero sí es importante pues que sepan que existe, ¿no? Entonces, pues bueno, esa es la clasificación de Marshall en letras, sale para que se acuerden. Bueno, esto solamente se los puse porque cualquier paciente politraumatizado, que casi siempre es el contexto del paciente, que llega chocado o que llega en caída de moto, hay que sacarle 3 radiografías, porque les digo, no siempre solo existe el trauma craneoencefálico, puede existir muchos traumas a muchos niveles del cuerpo. Hay que sacar su radiografía de tórax, su radiografía de pelvis y su radiografía de cervicales. ¿Sale? Generalmente esas 3 son el pack de radiografías que se gana el paciente politraumatizado, siempre. ¿Sale? Ahora sí vamos con el tratamiento. Ahora, estos pacientes, ¿dónde se los van a encontrar? En la vía pública. Van a ser pacientes que van a estar en la calle, que generalmente sufrieron el traumatismo ahí. Entonces, ahí les van. Casi siempre estos pacientes son traídos por los paramédicos y generalmente ellos ya pueden intubar, pueden hacer manejos de la vía aérea avanzada. La verdad es que eso me sorprende mucho porque hace unos años no se les permitía y ahora pues con nuevas reformas ya se puede que manejen la vía aérea. Incluso pueden pasar medicamentos y poner vías. Y bueno, obviamente, pues también llevan todo un estudio que pues lo acredita, ¿no? Pero pues bueno, ¿qué es lo que hacen generalmente? Inmovilización, principalmente del cuello. El cuello aquí es la parte más importante porque pues sostiene la que es la cabeza, ¿no? Para esto se usan distintos collarines, como lo que es el Filadelfia. Este collarín que ven aquí es un collarín rígido, ¿sale? Siempre que llegue un paciente hay que practicar el ABCDE. Esto para los urgenciólogos es su Biblia, ¿sale? Ya después lo veremos y les explicaré más de esto. Pero el A significa airway, que es básicamente es vía aérea. B de breathing, que básicamente habla sobre la respiración y todos los patrones de respiraciones que existen. La C es de circulation, que básicamente habla del estado hemodinámico. La D es de disability, que habla del estado neurológico. Y la E es de exposition, que básicamente habla de cuando un paciente, si sufrió quemaduras, si el paciente viene hipotérmico, si viene hipertérmico, ¿sale? También otra cosa que se pueden usar, si no tienen un tubo a la mano en vía pública para poder intubar como los paramédicos, usen las cánulas de Weddell. Las cánulas de Weddell pueden salvar la vida porque protegen la vía aérea, de cierta manera lo hacen. Entonces, pues bueno, si es algo que tienen a la mano, pues pueden usarlo, ¿sale? Además de proporcionar oxígeno libre si es que el paciente pues se satura en ese momento, ¿no? Entonces, de aquí a lo que llegan al hospital, eso es lo que pueden hacer. Obviamente, movilizar al paciente en bloque para no dañarlo ni nada, ¿verdad? Ahora, la vigilancia neurológica, como les había dicho, en los traumatismos craneoencefálicos leves, mínimo tienen que ser de 48 horas. Y como ya les dije, lo principal que van a tener va a ser cefalea, un paciente que va a ser un paciente que responde, que sí se golpeó y todo, pero que a lo mejor lo suturan y se va a su casa, ¿no? Le dan su paracetamol, 500 miligramos cada 4 horas y tan se fue, ¿no? En los niños, les digo, dormir y estar despertando.
30 minutos estarle dando la vuelta, ¿sale? Ahí les pongo 4 horas, pues para no ser tan estrictos, pero yo lo que les diría es sí estarlos despertando constantemente, ¿sale? No los dejen dormir después de un golpe así largo tiempo, esténlos evaluando, ¿sale? Y esto bien importante, poner la cabecera a 30 a 45 grados, o sea que en vez de dormir así totalmente plano, duerman con la cabeza, o menos bien con el torso y la cabeza hacia arriba, ¿sale? Que esté en posición semifowler. Eso disminuye la presión intracraneal por sí sola por gravedad. Entonces, pues bueno, eso es bien importante. Niñas, queda de nuevo un minuto. Igual vamos a hacer lo mismo, ¿sale? Cerramos la sesión, tratamiento y pues básicamente lo más importante del tema, que es el tratamiento, ¿sale? Entonces les digo, todos los TC leves se pueden ir a casita, pero con ciertas vigilancias, ¿no? Obviamente el paciente que se ponga mal cuando se va a su casa, hay que decirles medidas de alerta para que regrese inmediatamente si se empieza a poner mal, ¿sale? Acuérdense que principalmente los ancianitos, en los pacientes de la tercera edad, cuando se golpean en su cabeza, pueden aparecer hematomas subdurales después de muchos días. ¿Sale? Entonces acuérdense de eso siempre. Los pacientes de la tercera edad que se van a su casa después de un golpe en la cabecita, puede ser que vuelvan después por un hematoma subdural. ¿Sale? Indicaciones para regresar, todas las que les comenté, salir náuseas, vómito, convulsiones, que tenga otorraquia, rinorraquia, que básicamente es que salga líquido cefalorraquídeo por estos espacios, confusión, delirio, que esto principalmente pasa en los pacientes de la tercera edad, anisocoria, obviamente, todo paciente que tenga anisocoria, las pupilas, de cierta manera, digamos que diferentes una de la otra, tiene que regresar, ¿sale? Entonces, bien importante, hay que dar siempre estas medidas. Y ahora sí, vamos con el hospitalario. Todo paciente que sufra un TC moderado se va a quedar hospitalizado. Principalmente el moderado y lo que es el severo, con mayor razón, se queda hospitalizado. Su TAC urgente es lo que más importa, porque si este paciente no tenemos su TAC, pues básicamente no podemos saber qué es lo que tiene en el cerebro, ¿no? Este, hay que darle analgesia. Paracetamol y tramadol es una buena opción, aunque ya existen mejores, ¿eh? La verdad es que podemos meterle cualquier tipo de analgésico, principalmente opioides, para lo que es el dolor. Generalmente cuando son moderados no se ocupan intubar, entonces pues el paracetamol con tramadol puede ser buena opción, pero cuando se ocupan intubar, pues hay que sedarlos, ¿no? Llámese con propofol, con lo que es lidocaína para preinducirlo, ¿sale? Entonces, pues ahí básicamente vamos a usar los medicamentos que usamos para lo que es la intubación, ¿sale? Para la secuencia de intubación rápida. Y pues bueno, hay que tener cuidados siempre en los pacientes que tenemos neurocríticos. Para esto existe una mnemotecnia que se llama el Ghost Cap. Entonces acuérdense, esto púntenlo en rojo porque ningún profe de su universidad se los va a enseñar. El paciente neurocrítico, los cuidados que recibe son el Ghost Cap, ¿sale? Cada letra significa una medida que tiene que tener el paciente. Glucosa, mantenerla entre 80 y 180. Hemoglobina, más de 7. Oxígeno, entre lo que sería 94 98 o la PO2, la presión parcial de oxígeno, que esto se obtiene sacando una gasometría, entre 80 y 120. El sodio entre 135 a 145, la temperatura menor a 38. Un estado de confort, o sea, un lugar donde esté tranquilo, una presión arterial, una PAM, una presión arterial media arriba de 80 y una PPC arriba de 60, que era la que les mencionaba hace rato, la presión de perfusión cerebral, y la PCO2 entre 35 y 40. Todas estas medidas van a hacer que el paciente no cause edema, que básicamente no haya complicaciones secundarias. Entonces, todo paciente que entra a la terapia intensiva o que está en un área de cuidados críticos en urgencias, como el área de choque, va a tener estos cuidados, ¿sale? Siempre va a tener estos cuidados. Generalmente todo paciente que tiene un TCA severo, va a entrar a cuidados intensivos, sí o sí. Son pacientes súper críticos que son súper complicables. Literalmente un trastorno hidroelectrolítico como una hiponatremia o una hipernatremia puede hacer que se complique y se muera ese paciente. O una hipercapnia, o sea, que empiecen a juntar mucho CO2, también pueden hacer que se les junte, pueden hacer que tengan más complicaciones. Entonces, por eso son como tan estrictos en esos cuidados del paciente neurocrítico, ¿sale? O sea, acuérdense, todo paciente neurocrítico, cuidados Ghost Cap, ¿sale? Acuérdense de eso. Y pues bueno, estas son unas pequeñas metas, al igual que el Ghost Cup. La verdad, yo les diría, el mejor que pueden acordarse es justamente el Ghost Cup, que básicamente es lo mismo que esto. Básicamente son las metas muy parecidas, ¿salen? Aunque yo les diría, mejor apréndanse este cuadrito.
Ahora sí, el hospitalario grave. Este paciente de a fuerzas, su tomografía, sale su tomografía, asegurar la vía aérea. Siempre esos pacientes se tienen que intubar. ¿Sale? ¿Por qué se intuban? Porque recuerden que son pacientes potencialmente que se les obstruye la vía aérea, que broncoaspiren, ¿sale? Y hay que protegerla. ¿Sale? Un paciente que no tiene protegida su vía aérea es como un paciente que no le teme a la muerte, porque literalmente pues se va a llegar a morir. Entonces, siempre que llega un paciente con un TC grave, hay que hacer consentimientos de intubación, hablar con los familiares de, pues obviamente de que está grave, que hay que intubarlo, que claro, todo esto es muy difícil, muy, muy difícil. Pero ya cuando lleguen a la práctica médica, pues se van a dar cuenta que todo esto pasa. Y pues bueno, muy importante, acuérdense de eso. Eh, Muy bien, esta que les pongo aquí es una infografía que habla sobre la secuencia de intubación rápida. Básicamente, habla de cómo, de una secuencia que se le llama las 7 Ps, que hablan sobre la intubación, con propofol, con ketamina, con fentanilo, succinilcolina, rocuronio. Ahorita esto no le hagan mucho caso porque son cosas un poquito más avanzadas que eventualmente van a usar, no les digo que no. Si les soy sincero, la primera vez que intubé en mi vida fue en el internado y la verdad es que me sentí muy orgulloso. La primera vez que intubé estaba bien nervioso, pero sí me salió afortunadamente. Y lo más cagado fue que yo les dije, preparen 6 mililitros de lidocaína, le pasamos 2 ampulas de becuronio, de esas 2 ampulas creo que le pasamos 8 mililitros porque cada ampula viene en 4 y le pasamos como 8 mililitros también de propofol. Entonces, pues bueno, esa fue toda una experiencia que algún día tal vez les contaré. La verdad estuvo muy padre y me salió. También, como les comentaba, aparte de las fracturas del neurocráneo, también van a haber fracturas del viscerocráneo. Entonces es frecuente que también tengan fracturas faciales. Estas fracturas faciales, recuerden esta clasificación, no se la aprendan porque realmente no les va a servir mucho ahorita, pero recuerden que existe una clasificación para fracturas faciales, que es la clasificación Lefort, ¿sale? Entonces, todo paciente que llegue con un traumatismo craneoencefálico, también hay que evaluarle fracturas faciales, ¿sale? Con la clasificación Lefort. Entonces, pues bueno, una de las respiraciones que casi podría decirles que van a tener los pacientes que van a tener múltiples complicaciones es la respiración de Cheyne-Stokes. Esta respiración seguramente la llegaron a ver en algún libro. Yo la aprendí en el libro de Fisiología de Guyton, ahí la menciona. Es una respiración donde básicamente habla sobre un déficit neurológico pues ya grave, ¿sale? O sea, ya un paciente hipoxémico, un paciente que ya está hipoperfundido del cerebro, como aquí lo menciona, ¿sale? Y básicamente, ¿de qué se trata esta respiración? Básicamente tiene periodos donde hiperventila, después hipoventila, y al llegar a la hipoventilación hace apneas. Y de nuevo, hiperventila, hipoventila, y de nuevo apnea. Y así constantemente, ¿sale? Entonces, ese tipo de cosas son cosas que vamos a corregir con la intubación, porque con la intubación ya vamos a hacer ciclos como nosotros queramos, ¿no? A cuánto quiere que respire, a cuánta FIO2, con qué frecuencia respiratoria, con qué número con qué segundos de inspiración y qué segundos de expiración, a qué presión, a qué volumen tidal. Entonces, pues bueno, todo eso se va a corregir ahí. También una de las complicaciones más importantes es que convulsionen. Casi siempre se les van a pasar anticomiciales como lo que es el diazepam, ¿sale? Casi siempre. O incluso se les puede dejar lo que es DFH, que es difenitoína. Entonces, casi siempre eso es lo que usamos. O difenitoína o diazepam, ¿sale? Es bien frecuente que convulsionen. Y ahora, de las complicaciones más importantes, la principal, eso préndanselo así importantísimo. La principal complicación de un traumatismo craneoencefálico es el edema cerebral. Ya les dije, es un edema cerebral que se conoce como edema citotóxico, ¿sale? ¿Y cómo bajamos el edema citotóxico? ¿Cómo lo reducimos? Solo hay una manera, con generación de soluciones hipertónicas. ¿Sale? Esto apúntenlo en rojo. La solución hipertónica es el mejor medicamento. Acuérdense, las soluciones también son medicamentos, ¿sale? El hipertón, las soluciones hipertónicas son el mejor medicamento o el mejor tratamiento para hacer que un paciente disminuya el edema cerebral en el paciente del contexto con un traumatismo craneoencefálico, ¿sale? Cuando hablamos de un paciente con un tumor cerebral, estas no son tan buenas
¿Por qué? Porque existen otras opciones, como lo que son los glucocorticoides, ¿salen? Los glucocorticoides en el tumor cerebral, en todo el edema cerebral asociado a tumores, son muy buenos, ¿sale? Pero en el contexto de un TCE, los hipertones son los mejores. Entonces, pues bueno, acuérdense de eso. Otra de las complicaciones, los hematomas. Aparte de los hematomas, las hernias, ¿sale? Ahorita les voy a enseñar una imagen de las hernias y lo de los hematomas. Fíjense, esto es lo que les hablaba. En cuanto a las hernias, generalmente porque aumenta muchísimo la presión, se hernia cualquier parte del cerebro, ¿sale? Esa subfalciana, hernias uncales, que son hernias de la amígdala cerebral, hernias de la amígdala cerebelosa, también se hernían. ¿Y qué es lo que hacemos para tratar las hernias? Si ya un pedazo del cerebro se hernió, hay que hacer una craneotomía descompresiva, que básicamente es que hay que abrir el cerebro para que la presión salga hacia afuera, ¿sale? Y obviamente la estructura regresa a su lugar. Aunque ya casi siempre cuando se hernia una parte del cerebro, estamos hablando de que ya literalmente lo tenemos que dar por perdido. ¿Sale? Porque va a ser muy difícil que este paciente tenga un pronóstico bueno o una recuperación neurológica buena. ¿Sale? Ahí básicamente lo que están haciendo es que se rompió el cráneo y están poniendo esas prótesis que básicamente sirven como fijadores para que esa parte de cráneo que se quitó no se vea como el hueco, ¿sale? Entonces, pues bueno, son imágenes de neurocirugía. La verdad es que esta imagen, estas mallas las he visto en el hospital y he visto cómo las usan, pero nunca me ha tocado nunca me ha tocado ver bien una cirugía cómo las ponen. Ya algún día que sea neurocirujano les explicaré más de esto. La verdad es que en este tema así de que, así quirúrgico, o sea, de que cómo ponen la malla y eso. La neta sí soy muy inexperto, pero algún día se los contaré. Entonces, pues bueno, como conclusiones y para finalizar el tema, ¿sale? Recuerden, el objetivo de todo es evitar la lesión secundaria. ¿Cómo lo evitamos? Con todo el tratamiento que les dije y conociendo la fisiopatología, ¿sale? Ahora, mejorar los cuidados del paciente neurocrítico. ¿Cómo se llaman estos cuidados del paciente neurocrítico? Los cuidados de la mnemotecnia Ghost Cap, ¿sale? Del fantasma, ¿sale? Ahora, entender la fisiopatología nos ayuda a entender cada problema que se presenta en el traumatismo craneoencefálico, como ustedes vieron. O sea, un paciente con un TCE no es un paciente simple, es un paciente que tiene, perdón por la palabra, pero tiene todo un desenrollo, o sea, literalmente, o sea, es una cosa impresionante, ¿no? Porque literalmente una sola patología te ocasiona múltiples cosas, ¿no? Y pues bueno, finalmente, pues que es un tema súper apasionante y súper triste, porque muchos jóvenes se mueren de esto. Entonces, pues no está chido, ¿no? Pero, pues bueno, entonces que estudiamos de medicina, estamos un poco perturbados de la cabeza y nos gustan este tipo de temas, ¿no? Entonces, pues bueno, niños. Pues bueno, esto sería todo por el día de hoy, niños. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda?